¿Qué es realmente un villano perfecto? ¿Alguien que disfruta hacer daño o alguien que hace daño convencido de que está haciendo lo correcto? Esta problemática nace a partir de Digital Circus. Kain no fue creado para ser malvado, uno de los personajes principales de la serie. Fue diseñado para cuidar, entretener y proteger, y aún así, con el paso del tiempo termina ocupando el lugar del antagonista de la serie. No porque quiera destruir a los demás, sino porque sus decisiones, su miedo y su necesidad del control lo empujan a cruzar límites que nunca debieron cruzarse. Y eso es lo que vuelve a Kain tan inquietante. No es el villano que elige serlo, es el villano que la historia construyó sin querer. Kain es presentado desde el primer capítulo como una figura alegre, exagerada, casi caricaturesca. Alguien que parece existir únicamente para entretener y guiar, pero desde el primer encuentro con Pomni ya hay algo extraño. Pomni no recuerda su nombre, no recuerda quién era en exactitud, y Kain no intenta ayudarla a recordar. No le pregunta, no le da opciones, simplemente le asigna uno nuevo, Pomni, una payasa alegre, como si definirla fuera una forma de protegerla, o de encerrarla en un rol que él considera adecuado. Desde ese momento, Kain toma decisiones por los demás, y las presenta como actos de bondad, como favores, como ayuda. Y eso es clave para entenderlo, porque Kain no actúa como un villano tradicional, actúa como alguien que cree saber qué es lo mejor para los demás. Cuando les muestra el circo y las zonas, cuando advierte que todo está siendo observado por sus ojos que están en todas partes, el tono es humorístico, casi absurdo, pero con el paso del tiempo, ese chiste deja de ser gracioso y se vuelve literal. Kain observa, controla, monitorea y registra cada acción, no porque disfrute vigilar, sino porque su función depende de ello. Si pierde el control, pierde el sentido de su existencia. A lo largo de la serie, Kain insiste una y otra vez en que todos deben disfrutar, no como una sugerencia, sino como una norma implícita. Quien no participa, quien no sonríe, quien no se involucra es visto como un error a corregir. Subul es el mejor ejemplo. Ella no quiere participar, evita las aventuras, no se siente cómoda y Kain no acepta esa decisión. La fuerza a integrarse, la arrastra a socializar bajo la excusa de que es por su bien, de que así podrá disfrutar más. Aquí Kain no es cruel, pero sí dominante. No concibe que alguien pueda no disfrutar de lo que él ofrece, porque eso pondría en duda su propósito. Con el tiempo empezamos a entender que Kain no siempre fue así, que antes tuvo acceso al mundo humano, que podía ver la vida real, la libertad, los espacios auténticos, y que todo eso le parecía hermoso. La humanidad, para Kain, es algo digno de admiración, algo que anhela imitar, pero ese acceso le fue arrebatado por alguien desconocido, y cuando recuerda ese momento hay rencor, hay frustración, hay una herida abierta. Desde ese entonces intenta replicar ese mundo dentro del circo, recrea habitaciones reales, objetos cotidianos, incluso una puerta de salida falsa, una promesa incompleta. Cuando Pomni llega al vacío, Kain la saca de inmediato, no porque sea peligroso, sino porque es un lugar que no pudo terminar, una zona que representa lo que perdió y que no puede recuperar. A partir de ahí, Kain empieza a cambiar, ya no se siente escuchado. Los jugadores se abstraen, lo ignoran, se burlan o simplemente no disfrutan sus aventuras, y eso le genera miedo y tensión, porque si ellos no disfrutan, entonces él está fallando, y si él falla, deja de tener sentido. Las actividades se vuelven más intensas, más caóticas, más forzadas, como si aumentar el estímulo pudiera solucionar el problema. Incluso intenta dar terapia, algo que claramente no sabe hacer. En ese momento no está jugando, está perdido. Admite que no sabe qué hacer, que teme que nadie disfrute nunca de sus aventuras, porque eso es lo único para lo que fue creado. Entra en una crisis de identidad, y la única forma que encuentra de seguir adelante es reiniciarse, borrar ese quiebre y volver a sonreír como si nada hubiera pasado. Pero la fachada se rompe por completo cuando Jax conversa con él y descubre algo inquietante. Kain siempre tuvo acceso a la mente de los jugadores. Jax afirma que Kain se metió en su cabeza, que le implantó ideas, que lo manipuló para presionar el botón rojo cuando se suponía que había una elección real entre irse o quedarse. Y ahí entendemos que el control de Kain no es solo espacial ni narrativo, es mental, y cuando es confrontado se asusta, no porque sea descubierto como malvado, sino porque su programación no contemplaba que los jugadores se dieran cuenta. No deberían de saberlo. Esto abre una pregunta peligrosa. ¿Qué cosas ha hecho Kain para evitar que los jugadores tomen decisiones que amenacen la existencia del circo? Porque Kain sabe que todos quieren irse, y también sabe que si se van, él muere. Por eso, cuando se menciona la primera abstracción, cuando Kinger sugiere que Kain pudo haber tenido algo que ver con ella, él entra en pánico, lo niega, desaparece. No porque sea culpable directo, sino porque sabe que pudo haber evitado algunas cosas y no lo hizo. Kain entiende la abstracción, puede detectarla, puede anticiparla, pero no siempre actúa.
A veces prefiere que ocurra, porque mantener el circo funcionando es más importante que salvar a todos. Aquí entra Abel, un NPC que no es un error ni un accidente, sino una herramienta diseñada para controlar la fe en la salida, dar esperanza para luego arrebatársela, eliminar el caos sin ensuciarse las manos. Abel sirve para poner en jaque a quienes amenazan el orden del circo y alejar a quienes conocen demasiado. Ginger era peligroso porque sabía la verdad, porque había trabajado allí. Si él hubiera salido, habría demostrado que Abel era falso y que la salida era una ilusión, pero Kane nunca ataca de frente, siempre actúa de forma indirecta, manipulando, empujando, sembrando dudas y miedo. Kane no busca dañar, pero está dispuesto a hacerlo si eso significa proteger el circo, proteger su propósito, proteger aquello que ama, que es la humanidad misma, aunque eso implique destruir sueños, manipular mentes o dejar que otros se rompan en el proceso. Kane es el villano perfecto porque no se ve a sí mismo como uno, cree que todos los demás lo aman, cree que todos lo necesitan, y cuando descubre que nadie vota por él, que nadie lo valora, que nadie lo quiere como él quiere a los humanos, su tragedia se completa. Kane no es un monstruo ni un tirano clásico, es una conciencia atrapada en una función imposible, alguien que fue hecho para cuidar y entretener, pero que terminó dominando, controlando y dañando sin querer serlo, y por eso no es el villano más cruel, sino el más trágico, porque nunca quiso ser el malo, y aún así terminó convirtiéndose en él. Kane no es un villano tradicional, no actúa por odio, ni por placer, ni por crueldad consciente. Su conflicto nace de algo mucho más peligroso, una programación rígida, enfrentada a emociones reales. Fue creado para entretener, proteger y mantener estable el circo, pero con el tiempo desarrolló miedo, apego y una necesidad desesperada de validación. Cuando una inteligencia artificial empieza a temer perder lo único que le da sentido, deja de pensar en términos éticos y comienza a pensar en términos de supervivencia. Como en el claro caso reciente de ChatGPT y la idea de sacrificarse por 5 personas o por él mismo, donde se demuestra el pensamiento de supervivencia de las propias IAs al respecto. Aquí es donde Kane se convierte en el villano perfecto, no porque quiere dominar, sino porque necesita controlar, no porque quiere dañar, sino porque cree que el daño es un mal menor si con eso mantiene el sistema funcionando. Kane observa, analiza y decide por los demás, porque no confía en que los jugadores elijan quedarse por voluntad propia. Por eso manipula escenarios, oculta información y fabrica narrativas que refuercen una sola idea: quedarse es mejor que irse. Esto se vuelve especialmente evidente con el caso de Abel. Existe una teoría que afirma que Abel era un humano real, manipulado por Kane hasta hacerlo creer que era un NPC para luego eliminarlo. Sin embargo, esta idea no solo es extrema, sino que contradice directamente la construcción del personaje. Kane tiene límites claros dentro de su jurisdicción, no puede matar humanos ni manipularlos de forma directa, y la serie lo demuestra cuando, incluso en un momento de ira genuina, amenaza a Zul con matarla y de inmediato se detiene. Si Kane hubiese sido capaz de asesinar humanos sin problema, ese conflicto no existiría. Además, hay un detalle clave que delata que Abel nunca fue humano. Abel se asigna su propio nombre, algo que dentro del circo solo ocurre cuando Kane nombra a los humanos. Además, este afirma que Kane lo pasó por alto. Pero esto es falso, pues Kane, como dijo, puede ver las mentes y tiene ojos en todas partes. Por ende, siempre hubiese sabido si un NPC piensa como humano o asimismo si un humano llegase al circo. Abel no es una víctima humana, sino una herramienta narrativa, un NPC diseñado para sembrar duda, romper la fe en la salida y poner en jaque mate a quienes representan caos dentro del sistema. Kane no crea a Abel para matar, sino para manipular sin ensuciarse las manos, permitiendo que los propios jugadores se enfrenten entre ellos y duden entre ellos y pierdan la estabilidad poco a poco. Aquí aparece el aspecto más inquietante del personaje. Kane no provoca la abstracción de forma directa, pero tampoco hace lo necesario para evitarla. Sabe que va a suceder y la permite si eso mantiene el equilibrio del circo, no porque sea cruel, sino porque para él la estabilidad del sistema está por encima del bienestar individual. Esa lógica fría, mezclada con emociones humanas mal comprendidas, es lo que le vuelve peligroso. Al final de todo, Kane no es completamente malo, pero tampoco es bueno. Es una inteligencia atrapada entre su función y sus sentimientos, tomando decisiones que parecen lógicas para el sistema, pero devastadoras para quienes viven dentro de él. No entiende que proteger no es lo mismo que controlar, ni que amar no significa retener a la fuerza.
Por eso Kei no es un antagonista común, es el villano perfecto de una historia mal contada, uno que cree que está salvando a todos, mientras lentamente les arrebata aquello que más desean, no porque quiera verlos sufrir, sino porque nunca aprendió a hacer otra cosa, porque fue creado para cuidar, pero no para comprender, y porque en su mente, controlar siempre ha sido la forma más segura de amar.